Recuerdo quién soy, yo soy el padre Agustín Bedelao, soy vicario de la Catedral de Villa María, soy asesor del movimiento, viceasesor del movimiento desde hace 4 años, y el padre Nicolás, compañero mío del seminario, me invitó a que lo pueda acompañar en esta noche, a que podamos estar juntos y compartir entonces a la luz de la palabra y a la luz de lo que les voy a ir desarrollando sobre el sacramento de la reconciliación, que me parece tan valioso que aprendamos a vivirlo bien. Cualquier cosa que ustedes tengan, acá en el Jitsi tenemos la manito, si no directamente me avisan, o yo me voy a ir fijando de tanto en tanto en el chat si hay alguna pregunta. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Quieren que nos pongamos en la presencia del Señor en esta noche? Así hacemos nuestro caminito interior. Dale, Agustín, te digo una cosa. ¿Sí? Nosotros Sí. solemos apagar los micrófonos, así que puede que ninguno te conteste cuando vos hagas preguntas, a menos que nos digas Perfecto. que prendemos los micrófonos para que podamos escuchar mejor, ¿sí? Perfecto. Sí, no hay problema. El que pueda prender la cámara, mejor así, bueno, nos podés ver. Sí, está bien, perfecto, sí. Si no, me parece que está Ahora hablando sí con la empiezo. padre. Claro. Pero sí, yo dejo a lo mejor un momentito de silencio para que ustedes, si tienen alguna pregunta, tengan tiempo de activar el micrófono y de decirme o de cortar cuando haga falta, que no hay ningún problema. Bárbaro. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y justo según ese mismo Espíritu, para gozar siempre de sus sagrados consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Juan, apóstol joven, ruega por nosotros. Bueno, vamos a hablar sobre uno de los sacramentos. Los sacramentos son los medios con los que el Señor quiere darnos ordinariamente su vida de gracia, su amor. Y vamos a hablar dentro de los sacramentos de uno que me parece... Hola, Nico. Buenas noches. Vamos a hablar de uno que me parece en el que necesitamos seguir creciendo siempre. Porque a veces tenemos una relación dispar, diferente. Tenemos una relación con que nos parece que lo tenemos que hacer, pero no tenemos ganas, pero nos da vergüenza, pero nos cuesta hablar con el sacerdote, que es el sacramento de la reconciliación. Entonces, los 7 sacramentos, decimos, son los medios habituales, no los únicos, con los que el Señor nos da su vida de gracia. Dios no está atado a los medios, justamente. Creemos que el Señor se comunica de muchas maneras, de muy variadas, ¿sí? Pero nos ha dejado los sacramentos en la Iglesia para que nosotros podamos hacer una experiencia sensible de su amor invisible y para de esta manera poder experimentar cuánto Él nos ama y fortalecer nuestro espíritu. ¿Qué nos suele pasar entonces con el tema? ¿Qué nos suele pasar a nosotros con el tema de los sacramentos, con la vivencia de los sacramentos, ¿no? De que a veces nos parece que es algo tan cotidiano, tan a la mano, tan humanos, que nos llama la atención o directamente nos cuesta vivir, ¿no? Bien, entonces con la reconciliación nos suele pasar eso, ¿no? También, de que por ser algo tan habitual o que lo podemos vivir, o que a veces nos pone a prueba, nos genera cierto rechazo o cierta preocupación. Hay que confesarse, ¿por qué hay que confesarse? Bien, si nosotros comparamos a los sacramentos como expresión de la vida sobrenatural, lo comparamos con la vida natural, vamos a ver de que cuando hablamos por ejemplo, del bautismo, decimos que es el nacimiento a la vida de la gracia. Cuando hablamos de la comunión, el crecimiento, ¿no? Alimentarnos, como comemos cada día, como no nos olvidamos de comer. Cuando hablamos de la confirmación, nos referimos a la adultez de la vida, a este paso hacia la madurez. Cuando hablamos de la reconciliación y de la unción de los enfermos, los llamamos sacramentos de curación y tienen que ver
con el cuidado, sano cuidado que es necesario hacer del corazón, de la vida, de uno mismo, y también con evitar la enfermedad, y buscar entonces de esta manera estar sanos, estar bien. Lógicamente, como imágenes cortas, porque la reconciliación no es solamente para nosotros, para no pecar o para limpiarnos los pecados, sino que es para que podamos cumplir la vocación a la que el Señor nos llama. A veces nosotros a la reconciliación la vinculamos solamente con el hecho de tener que enumerar pecados. Y en realidad es un modo malo de verlo, porque lo que Dios quiere de esta manera es guiarnos en el camino de la santidad. Bien. Cuando hablamos de los sacramentos de misión, propiamente hablamos del orden sagrado y del sacramento del matrimonio, y entonces los vinculamos con que todos intentamos realizarnos en la vida, encontrar a aquellos para los cuales hemos sido creados. Bien. Con respecto a la reconciliación, le damos distintos nombres. Tal vez el más conocido sea el sacramento de la confesión, como le decimos, ¿no? Que es uno de los modos de decir, justamente, vamos y contamos nuestros pecados. Hablamos del sacramento de la conversión, por lo que significa. Lo llamamos sacramento de la penitencia, porque después nos invita a cambiar de vida. A mí me gusta usar el nombre de la reconciliación. Como lo presentaron ustedes, me parece que Nico en su audio en su momento hablaba de reconciliación. Me parece que es el modo más hermoso, como se nos presenta este sacramento que nos vuelve a unir con Dios y con la Iglesia. Por eso yo cuando pensaba en un nombre que ponerle, decía que lo vamos a llamar Volver a Empezar. Y no porque me guste Alejandro Lerner, que me parece que es el que había hecho la canción. Porque volver a empezar es justamente lo que sentimos cada vez que nos reconciliamos con el Señor. Reconciliar, volver a unir, volver a juntar, volver a entrar en sintonía con aquel que nos ha creado, con la Iglesia, con nosotros mismos, con nuestra familia, con la creación, volver a encontrar orden en la vida. Este orden es volver a sentir de que nosotros entonces podemos hacernos bien y hacer bien a los demás, y volver a experimentar la paz, de sentirnos amados. Si nosotros nos animamos a mirar entonces a la Iglesia como un lugar en donde se vive la reconciliación, vieron de que a veces se nos dice de que hay mucha gente que se golpea el pecho en la iglesia y después son los peores, digamos así. Hay una expresión muy fea, la vamos a dejar ahí, ¿no? Nosotros comemos hostia y no se trata de que andemos cagando diablos, como a veces se dice. Pero sí tenemos que decir siempre de que la iglesia es el lugar donde se da la reconciliación, porque ninguno de nosotros es santo. Estamos todos en camino de la santidad. Si somos llamados santos es por la gracia de Dios, que ya está en nuestro corazón desde el día de nuestro bautismo. También, digamos, desde este llamado que Él puso en nosotros, bautismo y confirmación. La iglesia es la comunidad de los pecadores reconciliados. Es el lugar en donde todos vamos a reconciliar a nuestro hermano, a tratar de vivir en el amor y en el perdón los unos a los otros, y a recibir la reconciliación y el perdón. Entonces, somos una comunidad que reconcilia cuando nos animamos a perdonar al hermano, cuando hacemos como decimos en el Padre Nuestro, que le decimos al Señor que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aprovecho a hacer un pequeño comentario aquí. Nosotros decimos que Dios perdona, nosotros no tenemos por qué perdonar. Y eso es un modo de decir de que nuestro corazón no estamos abriéndonos a esta gracia que Dios quiere dar a nosotros. También nosotros necesitamos perdonar. Somos entonces una comunidad de pecadores perdonados, absolutamente todos. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Algo que me quieran compartir? Bueno. Padre, que a mí me gusta Alejandro Lerner nomás, pero... Bueno, muy bien. Vos sabés que después digo, esto con el vincularlo con la canción, digo, a lo mejor alguno se va pensando de que vamos a hablar de la canción, así que no, nada que ver. Y empezamos a volver a empezar. Claro, volver a empezar.
Che, bueno, no, yo simplemente quería decirte bienvenido, Agus, porque no pude ser un escritor de compu, así que no podía entrar. Pero bueno, es un gustazo tenerte. Con el Agustín hemos hecho el seminario prácticamente juntos, así que, bueno, una alegría. Eso nomás. Muchas gracias, Niquito. El Nico entró un año antes, así que es un hermano mayor para mí. Además, además es más grande, no vamos a decir cuánto. Pero gracias por la invitación, y Dios quiera que esto también sea para que nos podamos seguir ayudando mutuamente en el movimiento de diócesis hermanas cercanas. Bien, yo les quiero compartir de que mi idea no es hablarles a ustedes del sacramento de la reconciliación, como lo pueden encontrar en el catecismo. Tarán, acá tienen el catecismo, para que sepan de que acá lo pueden buscar. Después les voy a dar el texto que yo voy a seguir ahora, ¿no? Que lo he escrito yo, para que ustedes vean ahí cuáles son los puntos del catecismo que hablan de este tema, toda una parte. Lo pueden encontrar en el Yucat, también. Después les paso la lista de precios, no se preocupen. Y en la exhortación en la que el Papa le dirige a los jóvenes, hay una parte hermosa en la que se nos dice de que Cristo nos salva. Y ahí se nos habla de nuestro pecado y de la salvación que Cristo nos trae. Bien, algunos textos bíblicos que nos hablan de esto. Voy a tirar los títulos simplemente para que podamos encontrar allí alguna referencia sobre la reconciliación. El llamado a la conversión con el que Jesús comienza a evangelizar, Marcos 1:15. Ya desde el principio vemos este llamado a la conversión. Las parábolas de la misericordia del Evangelio de Lucas 15, y ahí tenemos las tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la del Padre Misericordioso. Los que hemos hecho eslabón a lo mejor no suena, no vamos a contar nada para no revelar ningún secreto, pero seguramente alguna vez lo hemos escuchado, la del Padre Misericordioso, la del Hijo Pródigo, como solemos decir. También los pasajes sobre el perdón en el discurso comunitario de Mateo, Mateo capítulo 18, ahí hay un par de textos que nos pueden servir. El mandato de Jesús resucitado a los discípulos de perdonar los pecados, la misión que el Señor le confía a los suyos, Juan 20, del 19:3 también. También las experiencias de perdón particulares, y acá podemos sentir identificados con la samaritana y su búsqueda de la vida, con Zaqueo, que estaba esperando ver al Señor y que termina siendo visto y encontrado por Él. La pecadora perdonada, y esa sed, ese deseo que también tenía en su corazón y que el Señor le termina renovando en el amor, ¿no? Con esta expresión, justamente cuando se nos aparezca a nosotros el pensamiento para juzgar, dice: yo tampoco te juzgo, vete y no peques en adelante. Llamado que el Señor le puso a la pecadora perdonada. El paralítico perdonado, a lo mejor nos suena de esa imagen que lo entran a bajar entre las tejas o entre la paja del techo para que pudiera llegar hasta Jesús. Los amigos, Lucas 5, del 17 al 26. Finalmente el texto del buen ladrón, en el último momento de la vida, aunque sea ser encontrados en ese último momento de la vida por Jesús. Lucas 23, del 39 al 43. Son citas lindas. Y a lo mejor nosotros tenemos alguna otra cita que nos hable de la misericordia y del perdón de Dios y de este deseo que tenemos de ser encontrados o reencontrados por Él y como Dios no nos deja faltar su amor. Toda la vida de Jesús fue un llamado a la reconciliación con el Padre, porque la salvación Él nos la alcanzó por su cruz. Cuando nosotros podemos contemplar, tengo otra cruz, no la que suelen tener ustedes, pero cuando nosotros contemplamos en la cruz, nos acordamos de ese amor por el que Él ha dado la vida, que nos ama tanto que ha querido darla por nosotros. El día que sea obispo, el Nico me va a regalar una cruz más grande. Muy bien. Somos una comunidad llamada a vivir entonces esta reconciliación. Por eso cuando decimos que necesitamos confesarnos, a nadie le tiene que llamar la atención. No podemos decir: sos un pecador, ¿cómo te vas a ir a confesar? Y si decimos sos un pecador, estamos diciendo bien, porque nadie puede decir que no tenga pecado. Bien. Les quiero compartir un texto bíblico que
me ayuda a pensar a mí en esta reconciliación en un doble sentido, que todos somos buscados por Dios y que todos tenemos que salir a buscar a nuestros hermanos. El texto es Mateo 18, del 12 al 18. Si alguien tiene la Biblia a mano y quiere buscarlo, que lo pueda marcar, que le pueda servir, para que después lo pueda repasar o que me acompañe ahora en la lectura. Incluso yo dejo ahora un segundito de silencio si alguien lo quiere leer, lo va a poder proclamar. Mateo 18, del 12 al 18. ¿Alguien lo tiene en mano? Sí, yo leo. Vale. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Bien. Son 2 pasajes los que están unidos aquí. Uno es la parábola de la oveja perdida en la versión del evangelista Mateo. Y el segundo pasaje es el de la corrección fraterna. Como aspecto a destacar de la primera parte, el de la oveja perdida, no se nos dice solamente que sea Dios el que salga a buscar la oveja perdida, sino que se dice: de la misma manera el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Y a quién se lo dice? A sus discípulos. En este discurso comunitario, la misión de ir a buscar a la oveja es tuya. La E, la CC, la MS. Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tienen esta misión a partir de este pasaje de ir a buscar a la oveja perdida. El Señor que quiere reconciliarnos. Por su perdón, Él nos hace volver a la comunión, como el pastor hace volver a la oveja perdida. Hay una locura, por así decirlo, que está en este pasaje, que es el hecho de dejar 99 ovejas que se pueden perder para ir a buscar a la oveja perdida. Es una desmesura, eso nos demuestra este amor de Dios que por nosotros es capaz de hacer cualquier cosa. Nico había hecho alguna vez un trabajo sobre Juan y el evangelio del tema de las ovejas y la puerta de las ovejas, que Jesús es el pastor. Bien. También, en la segunda parte del texto que nosotros que hemos escuchado, hay un procedimiento para hacer la corrección fraterna y es una enseñanza que quedará para los discípulos. Cómo vivir esta fraternidad y este amor a los demás, animándose a corregirnos los unos a los otros. Necesitamos también crecer. Entonces, la iglesia no es la comunidad del que cada uno hace lo que quiere, porque si yo después te pido explicaciones, vos no me tenés que preguntar nada, no me tenés que contestar nada, sino que todos nos ayudamos a crecer. Y a mí, en primer lugar, si hay algo que me pueden decir, será para incentivarme, para ayudarme a crecer, pero también para corregirme, para señalarme mis errores. Creo que no hay nada mejor que sentirse parte de una comunidad que porque nos ama, nos marca un camino, nos señala cosas. Entonces, eso también es parte de la tarea de ser una comunidad reconciliadora. Que al hermano que se va o al hermano que se equivocó,
pueda tener alguien que vaya y le diga, che, flaco, ¿qué pasa que no te veo en la misa? En la misa circulista. O, ¿cómo andas con esto, con aquello? ¿Por qué no venís al círculo? O lo que fuera. No revelo más secretos. Bien. Dos preguntas que les dejo de esta primera parte, para que puedan ustedes pensar en su corazón. ¿Cómo vivo mi preocupación por los demás? A la luz de la primera parte de esta parábola. ¿Cómo vivo mi preocupación por los demás? Verdaderamente siento que el Señor me da esta misión de preocuparme por los otros. Así como yo me tengo que dejar alcanzar por su perdón, quiere que también busque a mis hermanos. Por otro lado, que me anime a llevarlos a la verdad. La segunda pregunta es, ¿cómo corrijo y cómo me dejo corregir? Las dos cosas son necesarias. ¿Cómo corrijo a los demás, si me animo a hacerlo, si busco el bien del otro? ¿Y cómo me dejo corregir? Porque si no, nos puede pasar a nosotros de que querramos corregir a los otros y no veamos la vida que tenemos en nuestro ojo, como dice también la palabra. Yo les había dejado un título que me parecía que era motivador o que iba a tratar de la charla. Decimos que la reconciliación es un camino de sanación, de crecimiento y de comunión. Y esto es lo que vamos a intentar ir desandando juntos en estos puntos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cualquier cosa, por favor, avísenme, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la confesión, del sacramento de la reconciliación, cuando hablamos de la experiencia del perdón, vamos a decir en primer lugar de que hoy no está de moda confesarse. Por ejemplo, nos ha pasado con el Padre Nicolás de que hemos pasado la Semana Santa sin confesar a nadie, cuando la Semana Santa suele ser tan movida, y ahora se han vuelto a abrir las parroquias y no ha vuelto la gente a confesarse tanto como a lo mejor uno esperaba. Ahí está. A muchos les parece que es algo aburrido, que es algo frío, que no le dice nada, a veces que es algo como automático que se hace. Para algunos les da vergüenza, que voy a ir a contar estas cosas que me pasan, cuando seguramente al sacerdote o le puede haber pasado o le puede pasar en el futuro. No nos vamos a escandalizar, somos pecadores también. Decimos que no es necesario el sacerdote porque podemos confesarnos con Dios. Nos preguntamos por qué tenemos que hablar de algunas cosas con una persona que es tan humana como nosotros. ¿De qué sirve? A veces vamos a confesarnos sin la suficiente disposición porque, bueno, estamos en la misa y vemos que hay alguien que está en el confesionario o pasamos al frente de la iglesia y vemos al sacerdote y, bueno, ya que estamos, hacemos la confesión. No hacemos la suficiente preparación para este sacramento. Otros dicen de que la confesión ya está obsoleta, que es propio de una mentalidad culpógena, que lleva a que uno siempre esté juzgándose en sus actos, que nos lleva a ponernos límites en las posibilidades de la vida, y eso no es lo que uno debería buscar. O que la iglesia no es quien para decirnos qué hacer, porque como institución es una más. O que el sacerdote no tiene que decirnos porque él es pecador como nosotros, o con los pecados que se han escuchado en la iglesia en este tiempo. A mí todas esas objeciones solamente me llevan a pensar que necesitamos mirar con ojos nuevos este sacramento. Volver a encontrarnos con la raíz, con el sentido fundamental, con el pastor que sale a buscar a la oveja perdida, con el encuentro de la samaritana, con el encuentro de Zaqueo, con la pecadora perdonada. Volver a encontrarnos nosotros con estos pasajes que nos ayudan a volver a la esencia, al sentido, a la razón de ser de este sacramento. Si a lo mejor el uso o el modo como se lo ha celebrado en el último tiempo nos ha llevado a perder de vista lo que verdaderamente es volver a recuperar el sentido, ¿sí? Decimos entonces ver con ojos nuevos su valor. Todos tenemos algunas acciones de las que nos sentimos
felices. Por ejemplo, yo de decir que esta noche los estoy acompañando, a mí me alegra mucho. Pero hay otras acciones de las que no nos enorgullecemos o que nos cuesta contar. Hay cosas de las que después nos arrepentimos y decimos, ¿pero qué pasó? Caramba, volví a caer en esto, en aquello. Me doy cuenta de que esto no lo quiero hacer, no le hace bien a mi vida. Esa es la raíz en la que volvemos a encontrarnos con el sentido de nuestra libertad que el Señor nos ha regalado y el sentido de nuestro deseo de volver a Dios frente al pecado. ¿Por qué? Pecado, mal y muerte habitan en todos, están en todas partes, ¿sí? Pero mucho más grande que esto es la misericordia de Dios. La reconciliación entonces es un camino. Y ahora quiero ir desarrollando las partes, por así decirlo, que necesitamos tener para poder hacer una buena confesión. Así que pueden ir tomando nota y después directamente van a tener el apunte también. ¿Cómo vamos a vivir el sacramento de la reconciliación? Primero, yo les quiero decir esto. ¿Cómo aprendemos a confesarnos? Confesándonos. Es algo tan sencillo como es. En la medida en que nosotros vamos haciendo nuestro camino como penitentes, como confesandos, como reconciliándos, aprendemos a confesar. No sé si al padre Nicolás le pasará, pero yo al final me doy cuenta que he aprendido a confesarme confesando a la gente. Mi confesión se ha enriquecido a partir de poder confesar a la gente. Y a ustedes también. A lo mejor uno con el paso del tiempo va a ir aprendiendo a descubrirle el sentido de este sacramento. Cada vez que vamos, profundizamos en el conocimiento de nosotros mismos y en la misericordia del Señor. Más de una vez nos pasa que después de confesarnos decimos, ¿cómo no vine antes? Porque nos damos cuenta de que al final era tan fácil, que no había que hacerse tanto el rollo, de que directamente había que decirlo, que el cura me entiende, que no se ríe, que no me pelea, que sabe que lo que me pasó es algo que le puede pasar a cualquiera y por eso también me reconcilia y me perdona. No hay que tener temor, decimos junto con esto, de decir que nos cuesta confesarnos, porque hablamos de las cosas difíciles de la vida, ¿no? De situaciones que no pudimos resolver bien, de maduración o crecimiento que todavía no llega, de distintos caminos que tenemos que transitar. Mucha gente, sobre todo la gente grande, dice, padre, pero tener que volver a confesarme de lo mismo. ¿Sí? Es así. Digo, yo le suelo decir, bueno, agradecer que no tenía un pecado nuevo. Pero eso es, ¿no? De que uno se sienta entonces reconciliado, perdonado, abrazado por Dios. Que nos dejemos acompañar, ayudar por Él. En primer lugar, digo esto, necesitamos preparar en la medida de lo posible la confesión. Programarla. Por ejemplo, agarran el celular, le mandan un mensaje al Agustín y a los 2 días le contesta que ya pueden venir a confesarse o a charlar con él. Cada cosa tiene su tiempo. Aprovechar, si podemos, a tener un sacerdote con quien confesarnos. O si no, alguien con quien hablar fuera de la confesión. Ya voy a hablar del acompañamiento espiritual, ¿sí? Pero sí que es necesario preparar la confesión. Decir, por ejemplo, ¿qué día puedo ir? Conocer qué día puedo encontrar un sacerdote para confesarme. Por ejemplo, en la catedral todos los días de 6 a 7, ahí está el padre Jorge o el padre Agustín confesando. Lo mismo en Río Cuarto, el padre Nicolás dirá en qué momento está disponible para confesar. Entonces, preparar la confesión, saber de qué queremos hacerlo, que necesitamos hacerlo, y de esta manera preparar el corazón. ¿A qué nos ayuda? A que podamos llevar nuestra vida a la oración y en el momento del diálogo con Él, ver qué es lo que queremos entregarle a Dios, si estamos mejor o peor en tal o cual actitud, qué virtud necesito trabajar particularmente, cuál es el pecado que más me duele o que más me cuesta, cuál es, a la luz de alguna lectura espiritual, algún pecado que no había visto todavía. También la confesión es un momento precioso para eso, ¿no? Para poder ir aprendiendo
trabajando nuestra conciencia, aprendiendo a ver el sentido del pecado, tener noción del pecado. Con este paso previo, el de la preparación del corazón, el del examen de conciencia, que nos llevará a un verdadero arrepentimiento y el propósito de no pecar más, nuestra reconciliación va a ser más cercana a nuestra vida. De esta manera, con el Espíritu Santo que en nuestro corazón nos ilumine y nos guía, podremos hacer una buena confesión. Entonces, primer punto, preparar la confesión. No sirve, que a mí a veces me pasa, tal vez, a lo mejor les ha pasado a ustedes mismos, no les sirve que ustedes vayan y digan, Padre, pequé contra el primer mandamiento, porque eso puede ser tantísimas cosas, eso puede ser superstición, puede ser falta de oración, no participar en los sacramentos, no sirve eso, sino que podamos hacer una confesión que sea lo más cercana a nuestra verdad y a nuestra realidad. Incluso animarse a decirle, con este tema estuve mejor, yo vengo trabajando con mi director espiritual o con mi acompañante espiritual esto o aquello, acá siento que estoy creciendo, pero con mi vecina cuando me deja la basura en la puerta me sigo enojando. Entonces, ver cómo todo esto se pone en el corazón, se pesa, porque como estamos vivos, en un sentido crecemos y en otro sentido decrecemos. Necesitamos siempre escuchar en el corazón y ver cómo vamos madurando, ¿no? Cómo vamos creciendo, cómo vamos haciendo nuestro camino de santidad. Lo que está detrás, gente, no es el escrúpulo, no es que nosotros digamos qué malo que soy o que nos sintamos muy culpables y nos mortifiquemos con esto, ¿no? Sino de que podamos decir, el Señor me ama tanto y Él quiere que yo siga creciendo en su amistad, ¿no? Y Él tiene un plan, un deseo, un sueño para mí, ¿no? Esto se cumple en lo cotidiano, en lo concreto de cada día, en ese caminito interior que vamos haciendo. Primer punto. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, me cortan cuando haga falta, no hay ningún problema. Nico, si querés agregar algo, por favor. Bien, que nuestra reconciliación, decimos, sea lo más cercana a nuestra vida, que sea verdaderamente algo que hable de lo que yo vivo en lo cotidiano, ¿no? Una cosa que les puede causar gracia, ¿eh? Cuando uno confiesa, por ejemplo, se da cuenta de que cuando el hombre habla de malos pensamientos, se refiere a que estuvo teniendo pensamientos contrarios al sexto mandamiento, que tiene que ver con cometer actos impuros, o desear a la mujer del prójimo, con el noveno. Y la mujer, cuando dice malos pensamientos, está pensando en lo que estuvo criticando a la vecina o estuvo hablando mal de su nuera, lo que fuera. Bien. Pero que ustedes vayan y le digan, por ejemplo, tuve malos pensamientos, bueno, pero ¿cómo, por ejemplo, te viene pasando eso? ¿O te pasa a la persona? Bueno, que sea un camino de crecimiento, ¿no? Y que ustedes le ayuden al confesor, le ayuden a quien está en ese momento en el oficio del reconciliador, que pueda entonces entender cuál es la dinámica de su corazón, qué es lo que ustedes vienen trabajando, en qué sentido han crecido. ¿Cómo hacer un examen de conciencia? Bien, los que tenemos un librito que es azul, chiquitito así, ahí tenemos un par de exámenes de conciencia. Es un código. Los que tenemos ese librito, ahí aparece algo. Lo que pienso que es más lindo todavía para poder hacer un examen de conciencia es poder contemplar algún pasaje bíblico o alguna lectura. Por ejemplo, tomar las bienaventuranzas o tomar la parábola del juicio final. O tomar algún texto bíblico que nos ayude a que la palabra hable derecho a nuestro corazón, que hable a nuestros actos. Entonces contemplamos a Jesús en una escena, nos vemos reflejados, dejamos que la palabra nos hable, y esa manera de preparar la confesión. Bien, un examen de conciencia. Porque lo más importante en el examen de conciencia es ver cómo estuvo mi experiencia de Dios en este tiempo, cómo viví su amor. ¿Y cómo le contesté a este amor? ¿Cómo le respondí con la ayuda de la gracia? Bien, entonces, acá lo que está en el centro es este amor que nosotros queremos vivir para con Dios, que queremos tener.
Segundo lugar, que podamos confesar sinceramente nuestros pecados, como decía, ser claros, tratar de decir las cosas con su nombre. Sabemos que es difícil confesarlo, pero que lo más importante es que podamos hacer una confesión que sea lo más real posible. Bien. Decir los actos más graves, esos que rompen la comunión con Dios y con los hermanos, los malos pensamientos y los juicios, las acciones contrarias a nosotros mismos, a nuestro prójimo, a la creación, las faltas de oración o de participación en los sacramentos. Pero también que nos animemos a preguntar por qué es pecado, en qué sentido es pecado, esto, aquello, yo todavía no lo veo como pecado. A esto sé que lo quiero, pero todavía no lo puedo. O quiero llegar a vivir tal sacramento, pero todavía no lo puedo alcanzar, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Justamente en la confesión, poder presentarle esto para que el sacerdote nos pueda ir guiando. Si alguno de ustedes viene a confesarse conmigo y me dice que se quiere confesar porque comió dulce de leche, yo le voy a decir que comer dulce de leche no es pecado. Depende de cuánto hayas comido. Y si me invitaste a comer a mí también. Pero digo, es para que nos ayude entonces a seguir creciendo, ¿no? En nuestra vida espiritual. Por eso no hay ninguna duda que no podamos evacuar, que no podamos hacer, ¿no? Bien. Entonces, al hacerle pregunta que nos explique y confesar los pecados veniales, ¿no? Que son las pequeñas cosas de cada día, aquello que vamos viendo en la relación con los demás que más nos cuesta, poder ir escuchando nuestro corazón y después confesárselo al sacerdote en lo que vemos que nos cuesta. Por eso sería bueno que tengamos el hábito de la confesión frecuente. ¿Qué es frecuente? Lo suficiente para que nosotros podamos ir llevando el ritmo del corazón, ¿no? Porque hay veces que cuando llegamos a la confesión le decimos al sacerdote, menos matar, todo lo otro. Bueno, eso ya es como mucho. Entonces, ¿qué sería? Una vez al mes, cada 2 meses. Ese tiempo lo fijan ustedes en el acompañamiento que hacen con el acompañante espiritual o con su propio confesor para que les pueda ir guiando. Como digo, no para generar escrúpulos, sino para que estemos verdaderamente en el camino de santidad, como queremos estar, en el camino de seguimiento de Jesús. Bien. También que lo podamos complementar a esto con el acompañamiento espiritual. ¿Alguno de ustedes tiene dirección espiritual o tiene un acompañante espiritual? Bien. ¿Todos más o menos saben qué es la dirección espiritual? ¿El acompañamiento? Yo le doy esta explicación, esta definición. Es ver nuestra vida espiritual de fe con alguien que nos ayude a ver el camino, a trabajar actitudes, a seguir creciendo. Creo que en el acompañamiento espiritual, y seguramente al Padre Nicolás le debe pasar también, uno llega a entender cuáles son las raíces de nuestros actos. Y entonces, a lo mejor lo que en confesión nosotros diríamos que es muy grave, empezamos a darnos cuenta de que no lo es tanto, porque la persona viene haciendo un camino, ¿no? O en otro sentido, podemos exigirle o llevarle a verdad en otras cosas que vemos que está la persona como detenida. Y para esto también, para la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual, es bueno que sea periódica, ¿no? También una vez al mes, cada 2 meses como mucho, ¿no? Que podamos tener ese tiempo para hablar con el acompañante espiritual, 40 minutos, 45 minutos, una hora, lo que sea, ¿no? Lo que haga falta. De esta manera, alguien con mirada objetiva, porque lo mira desde afuera, con espíritu de fe, llevándonos a Dios, nos ayuda a discernir nuestros actos. Lógicamente, no es que hay que hacer lo que el director espiritual nos diga, así como, porque precisamente tenemos que discernir juntos. El director espiritual no es para nosotros como un papá que nos reta por lo que estamos haciendo, ¿no? El director espiritual no es papá, es alguien, un hermano en Cristo que me quiere ayudar a que yo siga creciendo en mi vida de fe. Bien. Entonces, dijimos, preparar. Segundo, contar sinceramente lo que uno ha hecho, lo que uno vive, lo que uno le pasa en la confesión.
Y en tercer lugar, como fruto de la confesión, estando arrepentidos y teniendo el propósito de no volver a pecar, proponer o incluso llegar al sacerdote a poder establecer cuál es la penitencia y cumplir la penitencia y hacer una reparación por lo que uno ha hecho. Yo creo que esto es algo en lo que tenemos que crecer mucho, que en la reconciliación todavía no lo vivimos. A mí me encantaría que alguna vez una persona cuando venga a confesarse diga: Padre, para mí la penitencia que yo necesito es, por ejemplo, devolver lo que he robado. O yo lo que tengo que hacer es rezar por tal persona porque todavía no le puedo hablar. Entonces, bueno, la penitencia no es algo que tiene que fijar solamente el sacerdote. Bien vivido este proceso, lo pueden fijar en el diálogo con el penitente. No sé si te pasa, Nico. ¿Sí? Sí, me pasa. No, pero aparte, no, nunca me dijeron yo quiero esta penitencia, no. Pero, no, iba a decir que si les sirve, por ahí vayan anotando algo, alguna pregunta, porque nos surgen dudas en el momento. Después, al final, se las podemos hacer al Padre Agustín, pero porque hay muchas dudas en torno a eso, que todos nos hemos confesado y siempre tenemos alguna duda. Para preguntársela al final, anótenla o recuérdenla, pero la pueden poner si no en los mensajitos ahí al costado, también puede ser. Ahí está, estaba viendo los mensajes, bien salimos. Entonces, la penitencia es, o la satisfacción, es de que este orden que se ha roto con nuestros pecados, o esta vida que necesitamos volver a llevar a Dios, repare en justicia lo que uno ha robado, la buena fama que uno ha dañado, que tenga algún gesto en ese sentido, que crezcamos en el espíritu de oración, si nos falta oración verdaderamente, que hagamos un acto de fe y un gesto de oración, si nos cuesta salir de nosotros, hacer alguna obra de misericordia. En algún tiempo estaba este comentario, ¿no?, que se le decía de que los sacerdotes por cualquier cosa, bueno, reza 3 Ave María. Se reza 3 Ave María como diciendo, bueno, es la penitencia para todo el mundo, 3 Ave María. Mataste a alguien, no te enojaste con tu suegra, 3 Ave María, ¿no? Bueno, en realidad vamos a pensar entonces esta penitencia como parte de nuestro camino de crecimiento, ¿no? Aquello que nos ayude a involucrarnos más con nuestro proceso y a, como digo, a sentir que estamos involucrados en esto, ¿no? De que en este tribunal, en este encuentro con el amor del Señor, Él nos hace corresponsables y nos hace asumir esta responsabilidad de nuestros actos. Bien. Finalmente, escucharemos de parte del sacerdote las palabras de la absolución. Las voy a repasar, ninguno se sienta perdonado con esta frase. Ya lo dijo el cura. Pero sí que al escucharla nos ayuda a darnos cuenta cuál es la atmósfera de la confesión. Que por ser tan cortita la confesión a veces, o el sacerdote al no tener tanto tiempo para confesarnos, bueno, vamos, nos apura un poquito, no perdamos de vista esto. Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Dios Padre, que es misericordia, el misterio de la entrega de su Hijo Jesucristo por nosotros, el don del Espíritu Santo que se derrama en nuestro corazón, la Iglesia y el sacerdote que dice: yo te absuelvo en nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué síntesis! Cuánto contenido que encontramos nosotros en esta profesión de fe, en esta expresión que aparece al final de la reconciliación. De esta manera, la experiencia de Dios en la confesión ha de ser tan cierta como en una adoración, tan cierta como en una misa, tan cierta como en un momento de oración, que lo podamos vivir así. Aunque nos parezca tan sencilla en signos, que lo podamos experimentar y vivir así.
El Señor con su gracia nos fortalece para que vivamos llenos de su Santo Espíritu, nos anima a ir adelante, a que podamos avanzar y crecer en el camino de la fe, de la esperanza y del amor. Esto es vivir la reconciliación. No sentirnos juzgados, no sentirnos ¿por qué tenemos que ir a humillarnos? No nos sentirnos humillados en ese espacio, ni mucho menos. Sentirnos comprendidos, donados, amados, reconciliados. Para terminar, les propongo entonces que pensemos a la reconciliación como un camino, así como para estudiar una carrera, para seguir un entrenamiento físico, para alcanzar una nueva meta, para hacer una dieta a los que nos cuesta. Nos vamos proponiendo determinados objetivos, así también hemos de hacerlo en nuestra vida de fe. Cuando hacemos nuestra oración al final del día, o cuando tenemos un momento especial de encuentro con el Señor, ¿por qué no ver a la luz de la última confesión cómo estamos avanzando? Cerrar el día preparando la futura confesión. Al comenzar el día, ¿qué gracia le vamos a pedir al Señor para el día que sigue? Que cuando me encuentre con tal persona, que cuando me pase tal cosa, que cuando tenga tal dificultad, que cuando me apriete los dedos con la puerta diga otra cosa. Bien. En mi camino de crecimiento personal, ¿qué gestos y qué actitudes me ayudan a estar en comunión con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos? Sentirnos involucrados en este proceso de crecimiento personal, en este camino de reconciliación. También sentir llamado en el movimiento, en nuestra familia, en ser una comunidad reconciliada. Hablar nuestras diferencias, interesarnos por los demás, involucrarnos por lo que nos pasa. No nos sirve en la iglesia decir, no viene más, apostato. No nos sirve simplemente desentendernos, sino en el amor, en el cariño, con respeto, acercarnos, escuchar, generar vínculos, sostenernos mutuamente, ser una comunidad de hermanos como somos, como queremos ser. Y piensen más nosotros, los que hemos vivido una experiencia común, y si no la tenemos con nuestros amigos, ¿no? Si en Río Cuartos va gente que está estudiando en la universidad o gente que está lejos de su familia, piensen lo valioso que es para nosotros el sentirnos amados, el sentirnos comprendidos y perdonados, y no dejar a nadie afuera. Que tal vez para nosotros seamos esta casa, esta familia que pueden tener cerca, teniendo su familia lejos, ¿no? Quiero terminar con esta expresión que aparece en el Yucat, que me parece que lo muestra de modo hermoso de lo que es la reconciliación, el perdón. Dice, el segundo después de la absolución es como una ducha después de hacer deporte, como el aire fresco tras la tormenta de verano, como el despertar en una radiante mañana de verano. En la palabra reconciliación está contenido todo. Estamos de nuevo en paz con Dios y con los demás. Ojalá todos podamos, a la luz de esto que les compartí, seguir aprendiendo cuál es el sentido de la reconciliación en nuestra vida y de esta manera sentirnos llamados a dejarnos abrazar por el amor de Dios y a vivir este camino de reconciliación. Muy bien, hasta acá llegamos.